Hola amigos, hoy vamos a ver un ejercicio relacionado con el equilibrio químico. Antes de comenzar con este ejercicio es necesario entender los fundamentos para su mejor comprensión. Partiendo de la reacción química, escrita en su forma general, como siempre los reactantes se escriben a la izquierda y los productos a la derecha. Además, tenemos que entender que estas letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas corresponden o representan a los reactivos y los productos que participan en esta reacción. Y esta doble flecha indica que esta reacción es de tipo reversible. ¿Qué significa eso? Que esta reacción puede ocurrir hacia la derecha, es decir, hacia la formación de los productos, como también puede ocurrir hacia la izquierda, hacia la formación de los reactantes. Entonces, para entender bien lo que significa el equilibrio químico, comencemos con una situación en donde solamente agregamos A más B. Al agregar A más B, van a comenzar a reaccionar. Y por ende, producto de esa reacción, se va a comenzar a formar C más D. Pero va a llegar un momento, cuando ya se ha formado C y D, que entre ambos van a comenzar a reaccionar y van a volver a formar A más B. Entonces va a llegar un momento en que las velocidades de formación producto de la reacción de A más B va a ser igual a la velocidad con la que reaccionan C más D para volver a formar A más B. Cuando ocurre ese fenómeno, nosotros decimos que esa reacción química ha alcanzado el equilibrio químico, es decir, en donde las velocidades de reacción de A más B para formar C más D va a ser igual a la velocidad de reacción entre C y D para volver a formar A más B. Esto del equilibrio químico es muy interesante porque nosotros podemos desplazar la reacción o hacia la formación de productos o hacia la formación de los reactantes. Entonces, por eso es que es importante conocer en qué consiste este equilibrio químico. A partir de lo explicado recién, nace la constante de equilibrio, que es un factor adimensional en la cual relaciona las concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactivos que participan en esta reacción. Es decir, la constante de equilibrio está definida como la concentración del producto C elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicando a la concentración de D elevado a su coeficiente estequiométrico, y todo eso es dividido por la concentración de A, que también es elevado a su coeficiente estequiométrico, y multiplicado por B, ¿cierto? La concentración de B elevado también a su coeficiente estequiométrico. Entonces esa es la constante de equilibrio. Para usar esta constante hay ciertas restricciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que cuando uno calcula esta constante de equilibrio, obviamente es para una temperatura constante. Si nosotros calculamos la constante de equilibrio de cualquier reacción a 25 grados Celsius y después esa reacción la llevamos a cabo a una temperatura superior o menor, obviamente va a existir otra constante de equilibrio asociada a esa temperatura. Entonces hay que tener cuidado con eso, que la constante de equilibrio va a depender de la temperatura. Por lo tanto, una misma reacción va a tener distintas constantes de equilibrio, ¿cierto? Dependiendo si uno va variando la temperatura. Por eso es que la constante de equilibrio siempre va a ser constante para una determinada temperatura. Como ya dijimos, la constante de equilibrio es adimensional. Lo otro, lo que se coloca en la constante de equilibrio son concentraciones de las especies, que generalmente se expresan en molar. Pero acá hay que hacer una salvedad, es que acá se colocan las concentraciones en forma molar solamente cuando estamos hablando de soluciones diluidas, o dicho de otra forma, cuando son soluciones ideales. Porque cuando son soluciones reales, obviamente lo que se anota ahí son las actividades. Pero por ahora vamos a trabajar solamente con soluciones ideales, por lo tanto vamos a considerar solamente concentraciones, pero tienen que tener
cuidado con eso, que cuando se enfrenten a o quieran calcular una constante de equilibrio de una solución real, entonces lo que va en la constante de equilibrio no son concentraciones, sino que son las actividades. Lo otro es que dentro del equilibrio químico, cuando, cuando en la reacción, ¿cierto?, aparece agua, la concentración es igual a 1 y lo mismo ocurre para los sólidos. Y teniendo eso claro, recién estamos en condiciones de enfrentarnos a nuestro primer problema. Bueno, este problema comienza con el siguiente enunciado. Dice que considera el siguiente proceso en equilibrio a 700 grados Celsius. La reacción es hidrógeno gaseoso en forma de gas con azufre gaseoso, y eso provoca un gas, ¿cierto? La formación de un gas, el cual se denomina sulfuro de hidrógeno. Bueno, además dice que se realizó un análisis y este detectó que existen 2.5 moles de hidrógeno, 1,35 por 10 elevado a menos 5 moles de azufre y 8.7 moles de sulfuro de hidrógeno contenidos en un matraz de 12 litros. La pregunta que nos hacen es calcular la constante de equilibrio K sub C de la reacción. Bueno, para comenzar a atacar este problema tenemos que recordar la definición de la constante de equilibrio. Habíamos dicho que la constante de equilibrio es una relación que me relaciona, ¿cierto?, las concentraciones de los productos elevados cada uno a su coeficiente estequiométrico, y eso dividido por la multiplicación de las concentraciones de los reactivos también elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es definir cuál va a ser la constante de equilibrio para esta reacción. Si observamos, como producto es el sulfuro de hidrógeno, por lo tanto esa es la concentración que yo necesito, la del sulfuro de hidrógeno, y va elevado a 2 por el número 2, ¿cierto?, el coeficiente estequiométrico de esta molécula. Todo eso dividido, ¿cierto?, porque ya no hay más productos, solamente es uno solo, dividido, ¿cierto?, por estos dos reactivos. En este caso el hidrógeno elevado a 2 por este coeficiente estequiométrico, y el azufre, que en este caso va elevado a 1. Recuerden que el número 1 no se anota nunca como coeficiente estequiométrico. Sabemos que ya existe, que acá adelante, ¿cierto?, hay un 1, pero no se anota. Y así quedaría la constante de equilibrio para esta reacción. Bueno, ahí reordenando, ¿cierto?, cualquier número elevado a 1, ¿cierto?, se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces lo que ahora tenemos que calcular son las concentraciones del sulfuro de hidrógeno, la concentración del hidrógeno y la concentración del azufre. Entonces, para calcular la concentración del hidrógeno, recuerden que en la expresión de la constante de equilibrio se reemplazan por la concentración molar, y la concentración molar significa los moles, ¿cierto?, del compuesto dividido por los litros de la solución. Y revisando los datos tenemos esa información. En este caso, para calcular la concentración de hidrógeno, ¿cierto?, en molar, necesitamos los moles de hidrógeno, y en este caso los moles de hidrógeno serían 2,5, y tenemos que dividir, ¿cierto?, por los litros de solución, que en este caso nos dicen que están contenidos en un matraz, y ese matraz es de 12 litros, por lo tanto ese sería el volumen. Y bueno, realizando ese cálculo muy sencillo, nos da 0,208 mol litros, y eso significa 0,208 molar. Ahora necesitamos calcular la concentración de azufre, y también tenemos esos datos porque nos dan los moles de azufre. Entonces, evidentemente,
tenemos 1,35 por 10 elevado a menos 5 moles de azufre y tenemos que dividirlo por el volumen de la solución, que en este caso son 12 litros. Y esa simple división nos da 1,125 por 10 elevado a menos 6 mol litro. Y mol litro es lo mismo que molar. Y finalmente nos faltaría calcular la concentración del sulfuro de hidrógeno. Y para eso necesitamos los moles del sulfuro de hidrógeno, los cuales son 8,7, y todo eso dividido por el volumen de la solución, que en este caso es 12 litros. Recuerden que como volumen siempre tiene que estar en litros, porque esa es la condición para que sea molar. Molar se refiere a moles de la especie dividido por los litros de la solución. Bueno, al efectuar esa división nos da 0,725 mol litros, que es lo mismo que decir 0,725 molar. Una vez que ya tenemos todas las concentraciones expresadas en molar, ¿cierto? Acá de nuevo aparecen todas las concentraciones, las he repetido. Estamos en condiciones de reemplazar la constante de equilibrio. Ya la habíamos calculado, ¿cierto? Por lo tanto, ahora corresponde a reemplazar. La concentración de sulfuro de hidrógeno hay que elevarla al cuadrado. Concentración de sulfuro de hidrógeno 0,725 elevado a 2. Y en el en el denominador se anota la concentración de hidrógeno elevada al cuadrado. La concentración de hidrógeno en este caso nos dio 0,208 y eso elevado a 2. Y multiplicado por la concentración de azufre, que es 1,125 por 10 elevado a menos 6. Y bueno, eso es la parte más fácil, porque ya es solamente introducir números a la calculadora con mucho cuidado. Y bueno, el resultado nos da 1,080 por 10 elevado a 7. Recuerden que la constante de equilibrio, como les había dicho, es un número adimensional, es decir, que nos lleva a dimensiones. Y de este número se pueden hacer varias reflexiones, pero quizás la principal es que este número que hemos calculado para estas concentraciones y para esta temperatura, podemos afirmar que esta reacción está desplazada hacia la derecha, es decir, está desplazada hacia la formación de sulfuro de hidrógeno. ¿Y por qué se puede afirmar esto? Por el valor de la constante de equilibrio. Si ustedes pueden ver, es un valor muy grande. Entonces uno puede afirmar, ¿cierto?, que esta reacción química, bajo estas condiciones, ¿cierto?, en la cual está sucediendo, está favorecida, ¿cierto?, hacia la formación de productos. Y eso es por el valor. Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, la reacción se va a favorecer, ¿cierto?, hacia la formación de productos. En cambio, cuando la constante de equilibrio es menor que 1, la reacción va a estar favorecida, ¿cierto?, hacia la formación de los reactantes. Entonces ese es el tremendo impacto o la tremenda importancia que tiene este valor. Bueno, eso sería este primer ejercicio de equilibrio químico, muy interesante, muy fácil. Nos vemos en la próxima edición.